Hola, buenos días. Buenos días a todos, ¿se oye bien? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a todos por venir a la organización. Estoy muy contento de estar aquí, la oportunidad que me ha dado Verae de moderar esta mesa que, como os podréis imaginar, no dudé ni un segundo en aceptar. Comparto la mesa hoy con la ilustrísima señora doña Teresa Vázquez Pizarro, magistrada del Juzgado Mercantil número 9 de Madrid, el ilustrísimo señor don Rafael Abril Manso, magistrado del Juzgado Mercantil de Gijón, y el ilustrísimo señor don Manuel Ruiz de Lara, magistrado del Juzgado de lo Mercantil 11 de Madrid. El objeto de la ponencia, como todos saben, es las acciones de rescisión y, en concreto, el contexto de las garantías contextuales. Yo creo que todos los aquí presentes tenemos muy claro que se trata de un elemento clave y fundamental de la abogacía de los negocios. Más que por el volumen de incidentes que genere, por el miedo, la preocupación y porque en algunos casos la sombra de las acciones de rescisión tumba operaciones de reestructuración y de refinanciación enteras desde el principio. Criterios de prudencia, de cómo se enfocan, miedo de las entidades financieras, artífice o sujeto pasivo de la mayoría de las acciones. Y si este punto es importante en cualquier tipo de constitución de garantías, se está volviendo esencial en las garantías contextuales dentro de grupos de empresas, que es básicamente el punto o el aspecto que vamos a tratar aquí. Yo, como había pensado organizar esto y cediéndole todo el espacio a los señores magistrados, que son las estrellas aquí, tengo 3 preguntas generales y luego cada uno de los magistrados las irá aterrizando, ¿no? Una, que es una pequeña pregunta muy introductoria, muy básica, pero para ir construyendo la casa sobre los cimientos, del concepto de sacrificio patrimonial injustificado, ¿no? Una breve mención a dónde estamos. Luego, si fuera posible, sería interesante esbozar las consecuencias, los efectos de una rescisión de una hipoteca, por ser el supuesto más común y práctico. Y luego, la parte mollar de la presentación, que yo creo que son las garantías contextuales y en qué supuestos son rescindibles, partiendo de la base de cuándo suponen un sacrificio patrimonial injustificado. Yo creo que aquí todos tenemos en la cabeza la sentencia de diciembre del 2019 del Tribunal Supremo, que, bueno, su claridad, lo buena que es, además acordó que desestimó la rescisión, confirmando la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, y es un poco una sentencia que yo creo que todos los profesionales tenemos en la cabeza, ¿no? Pero, dicho esto, y con esta breve introducción, sin más, le cedo la palabra a los magistrados. ¿Empiezo? Bueno, pues buenos días. En primer lugar, muchas gracias a las entidades organizadoras, Cámara de Madrid, Verae, abogados y economistas, a las entidades también colaboradoras y en especial también al director de este Congreso Mercantil de Madrid por invitarme y poder formar parte de este prestigioso elenco de ponentes que nos van a enriquecer a todos. No hablo por mí, pero nos enriquecen a todos formativamente en el mundo concursal. Sin entrar, yo creo que lo dejaremos un poco las preguntas que lanza el moderador, sin entrar de lleno en la contestación de las mismas, y un poco a modo de exordio introductorio, hablar de las acciones de reintegración supone, en este momento presente, tener en cuenta la legislación vigente, el texto refundido de la ley concursal. Y es de las pocas instituciones que no han supuesto mucho cambio con la legislación refundida. Sí es cierto que desde el punto de vista sistemático, desde el punto de vista de la estructura, de la redacción más clara, más nítida, más comprensible para el destinatario de la norma y especialmente para los operadores jurídicos, el texto refundido de la ley concursal extiende a 13 artículos lo que la ley concursal, tras las sucesivas reformas que dieron lugar a última hora pues, a esa especie de Frankenstein jurídico que era la ley concursal, le dedicaba tan solo 4 preceptos.
Pero si nos damos cuenta, lo que era el anterior artículo 71 y 71 bis de la ley concursal, hoy en día está mucho mejor estructurado. Es decir, cuando se habla de los efectos de la rescisión, se dedica un precepto específico a los efectos. Cuando se habla de la legitimación activa, de la legitimación pasiva, del procedimiento, cada precepto se dedica a un tema en particular. El galimatías que suponía el artículo 71 y luego el 71 bis de la ley concursal realmente hacían que uno desistiera de continuar leyendo. Lo que sería constitutivo de un precepto independiente, ahí en realidad formaba parte pues, de un apartado o de un subapartado de un previo apartado. Desde ese punto de vista, quizá sea sistemáticamente la reforma más importante que ha supuesto esta regulación contenida en el capítulo cuarto, el título cuarto del libro primero. Es cierto que la regulación que ahí se contiene varía muy poco respecto de la ley concursal. Muy poco, hasta el punto que yo creo que las dos únicas novedades se centran pues, en el desglose en dos apartados del artículo 230, cuando se refiere a los actos y negocios jurídicos que no son susceptibles de rescisión. Antes se incluían en uno solo, es decir, lo que eran los créditos de derecho público y del FOGASA. Ahora mismo se desdoblan innecesariamente. Y luego otra modificación en relación a los efectos de la reintegración, otra novedad, lo supone el artículo 236, tercero del texto refundido de la ley concursal, que en relación a la rescisión unilateral de los actos o negocios jurídicos llevada a cabo por el acreedor de mala fe, sanciona su prestación calificando el crédito como subordinado. Eso es en realidad las únicas novedades importantes, sustanciales y, como pueden ver, son más bien escasas, sobre todo teniendo en cuenta la polémica que el refundidor ha generado en otras instituciones concursales. Háblese del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho u otras en las que realmente pues ya se plantea si el refundidor ha incurrido o no en ultravires, y ya tenemos numerosas resoluciones también contradictorias de los juzgados de lo mercantil en este caso. ¿Cuál es la finalidad que se persigue con las acciones de reintegración? Yo creo que es sabido de todos que lo que se persigue fundamentalmente es dotar a la administración concursal, no exclusivamente a la administración concursal, porque también cabe esa legitimación subsidiaria en manos de los acreedores, de mecanismos que permitan retrotraer. De hecho, la figura de la reintegración la encontramos en el Código de Comercio con la retroacción de la quiebra. Retrotraer, eliminar los efectos ab initio de actos y negocios jurídicos que, siendo perjudiciales, y aquí sí que observamos cómo la regulación de las acciones de reintegración nos lleva en muchas ocasiones a ese residuo que son los conceptos jurídicos indeterminados, a hablar de sacrificio desproporcionado. ¿Y qué es eso? Sacrificio desproporcionado, pues bueno, pues es una minoración de la masa activa y que carece de justificación. Y realmente, en ese sentido, hay un precepto que es el artículo 230, en su apartado primero, cuando dice: no serán rescindibles los actos y negocios jurídicos que sean realizados en condiciones de normalidad y que sean realizados por el deudor en el ámbito propio, ordinario, de su actividad profesional o empresarial. Bueno, pues eso que suena muy bien y que uno lo lee de corrido y dice: ¡jolín, qué bien ha estado el legislador aquí! Luego, pues nos lleva a numerosísimas resoluciones que tratan de concretar esos conceptos jurídicos indeterminados del carácter ordinario de la actividad profesional o empresarial y que además impliquen que sean realizados en condiciones de normalidad. Ahí está el gran debate, es decir, la jurisprudencia lo que hace es delimitar en cada caso concreto qué es lo que hemos de entender por actos ordinarios y qué actos no lo son, y qué actos se realizan en condiciones de normalidad y qué actos no. Yo no quiero extenderme mucho en la materia, pero el legislador podría haber aprovechado también el esfuerzo de reducir en un único precepto, no con la consideración de numerus clausus, 230 del texto refundido de la ley concursal, qué actos y negocios jurídicos no son susceptibles de rescisión,
porque luego hay un apartado en el que remite a aquellos que se regulen en supuestos o en leyes especiales. Y aquí necesariamente tenemos que andar remitiéndonos pues, a la Ley 41/1999, a otra normativa específica en el ámbito de la resolución de las entidades de crédito, normativa del año 2015, y que nos damos cuenta que cuando al operador jurídico la norma o el precepto le reenvía a otra norma que en principio no tiene mucha conexión, es como que le saca de su entorno cómodo y le genera problemas. Lo mismo pasa con el caso de las modificaciones estructurales. Es decir, que nos saquen de la ley concursal para combinar sus preceptos con la Ley 3/2009 en relación a la fusión, la escisión o la cesión global de activos y pasivos de las empresas y ver si realmente la regla general, en el artículo 47, apartados 1 y 2 de esa ley, es la de que no es susceptible de impugnación esas modificaciones estructurales, luego vemos que en la práctica da mucho juego jurisprudencialmente, y no nos lo resuelve propiamente ni el texto refundido ni especialmente el artículo 230. De hecho, si se coge en ese artículo 47, comienza diciendo que no serán susceptibles de impugnación los actos que impliquen una modificación estructural, fusión, escisión, cesión global de activos y pasivos de una sociedad, a partir del momento de la firmeza de la inscripción registral de esa modificación estructural. Y así, bueno, queda como muy tajante, muy contundente el legislador diciendo que esto no es susceptible del ejercicio de acciones de rescisión. Pero luego introduce, en palabras de Sancho Gargallo, con una redacción desconcertante, introduce la duda cuando dice que el plazo para el ejercicio de la acción de impugnación será de caducidad un plazo de tres meses desde la fecha de la inscripción. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Son inimpugnables o pueden impugnarse? Y ahí sí que el Supremo ha matizado, en ese caso concreto, que la interpretación correcta, adecuada, que debe darse a ese precepto es fundamentalmente que, en principio, los efectos sanatorios de la inscripción no son totales, aunque sí casi o cuasi totales, porque cabe la posibilidad de impugnar esa fusión cuando el procedimiento que se haya utilizado para la misma no haya sido el previsto legalmente. Es decir, se limita la impugnación a cuestiones puramente formales y de procedimiento. Y luego aprovecho también para decir que fuera ya de ese reenvío a otras normas, el texto refundido de la ley concursal, en lo que antes era el título 10º de la ley concursal, contempla en el artículo 698 para el concurso consecutivo la imposibilidad a priori de que los acuerdos de refinanciación que hayan sido homologados judicialmente, aquellos otros que no habiendo sido judicialmente homologados sí cumplan los requisitos que establece la ley para su homologación, también los acuerdos extrajudiciales de pagos y las garantías, pagos y compensaciones que se hayan podido realizar en ejecución de unos y otros no serán susceptibles de rescisión. Esto no es ninguna novedad, ya se contemplaba en el artículo 71.6 de la ley concursal y fue con la reforma del año 2009 cuando se introdujo aquello del fresh money o del dinero nuevo, la posibilidad de rehabilitar empresarialmente pues aquellas empresas que pudieran estar en situación de insolvencia mediante la inyección económica de entidades financieras principalmente para poder sacarlas de esa situación, digamos, de penuria económica previa a su liquidación. Yo no sé cuánto tiempo llevo, pero creo que así a modo grosso y de introducción sobre las novedades del texto refundido, sobre las escasas, reconozco, críticas a la labor del refundidor en esta materia, que creo que son más los pros que los contras, el hecho de que en esos 13 preceptos, aunque algunos sean muy genéricos, mismamente el 238 viene a decir que, bueno, sin perjuicio de otras acciones de reintegración que se puedan ejercitar, con lo cual nos lleva necesariamente pues, al Código Civil, acciones de nulidad, de anulabilidad, de resolución contractual, acciones, la acción revocatoria o pauliana del 1111 del Código Civil, en definitiva,
es perfectamente compatible. Y en algunos casos de leyes especiales vemos que incluso se menciona la compatibilidad expresamente del ejercicio de acciones de responsabilidad civil, como puede ser, por ejemplo, en el caso de las fusiones o modificaciones estructurales que pueden ejercitarse por socios o por terceros contra quien haya informado o auditado esa escisión en el caso de que se haya generado un perjuicio o, sin perjuicio también, del ejercicio de la acción de responsabilidad concursal cuando precisamente como consecuencia de esa absorción o de esa fusión de una empresa por otra se haya generado una insolvencia o se haya agravado una insolvencia que lleve a la calificación de ese concurso como culpable. Creo que para ser la primera hora de la mañana en una jornada bastante intensa no ha estado mal el desayuno jurídico. Entonces, a modo de introducción, y yo creo que ya respondiendo a la primera de las preguntas, ¿qué es el sacrificio injustificado? Pues yo creo que el Supremo lo centra en una sentencia especialmente, la tengo por aquí, sé que es del año 2018, creo que es la 330-2018 de 30 de mayo, viene a decir que efectivamente esa es una minoración del activo que además se realiza careciendo de toda justificación para su ejecución. Y luego siempre hay que tener en cuenta, repito, de hecho lo dice la propia ley, las circunstancias concurrentes en cada caso para determinar si es posible o no esa rescindibilidad o esa reintegración a la que se refieren los preceptos del texto refundido. Y con esto yo, creo que para empezar, concluyo. Gracias. Bueno, pues buenos días. Quiero agradecer también a los organizadores de este congreso que me hayan invitado a participar en el mismo, al director, a mi compañero Manuel, la invitación para que esté esta mañana aquí con ustedes. Felicitarles por el éxito, por el lugar elegido, porque es impresionante. Y bueno, y creo que el éxito, según ha comentado todo el mundo, de todas las mesas que se celebraron ayer, pues a ver si se continúa esta mañana y todos aprendemos más y sacamos conclusiones de todas estas dos jornadas. Siguiendo con lo que ha dicho Rafa, yo voy a hacer también alguna reflexión general y luego, si quieren, pues entramos ya, o si es necesario, a responder en concreto las preguntas o a hacer alguna puntualización más. Y yo me iba a centrar, al hilo de alguna resolución del Tribunal Supremo, en cómo es el sistema de reintegración que se configura en el texto refundido de ley concursal y en la ley concursal. El sistema de reintegración no solo está formado por la rescisión, la acción rescisoria concursal a la que se ha referido Rafael antes, sino por otra serie de acciones que ahora se contemplan en el artículo 238, por las que se permiten anular o impugnar determinados actos que haya realizado el deudor y que se consideren que han causado un perjuicio. La finalidad de todas estas acciones es resarcir los daños o perjuicios que haya sufrido la masa, al final la masa del concurso. Son acciones que tienen como finalidad completar esa masa del concurso para que se pueda satisfacer a los acreedores. Luego, la finalidad es ese resarcimiento de daños y perjuicios. Se pueden ejercitar acciones de nulidad, acciones de anulabilidad, que atacarían el negocio que haya celebrado el deudor en la base por un vicio estructural en ese negocio jurídico y que tendrían efectos ex tunc. Pero, sin duda, las acciones más relevantes o de más trascendencia o que más nos pueden preocupar serían las acciones, la rescisoria concursal o la rescisoria o pauliana, que son acciones que se fundamentan en ese perjuicio, en que se tratan de actos perjudiciales para la masa, tienen presupuestos diferentes y son las acciones que tienen, como digo, como finalidad atacar ese acto por ser precisamente perjudicial directamente para la masa.
El éxito de estas acciones supondría la ineficacia del acto desde ese momento, sería una ineficacia ex nunc, nunca afectaría a un negocio jurídico que sería válido hasta ese momento porque no tiene ningún vicio estructural, sino que esas acciones impugnan ese negocio jurídico o se dirigen a atacar ese negocio jurídico por el perjuicio que ocasiona para la masa del concurso o para los acreedores, como veremos en el caso de la Pauliana. Destacar, por todo lo que se ha ido hablando, que son acciones en las que es muy difícil, a mi modo de ver, fijar criterios generales, porque dependen mucho de cada caso y de las circunstancias de cada caso. Entonces, es determinante que en las demandas de impugnación que se formulen se concreten mucho las circunstancias de cada caso y que las sentencias concreten mucho las circunstancias de cada caso. Porque un mismo acto podrá impugnarse en unos casos y prosperar la acción en unos casos sí y en otros no, dependiendo de las circunstancias en las que se haya celebrado. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia muy reciente, en marzo de este año, el 25 de marzo de este año, que es una sentencia muy didáctica, muy extensa, que resume toda la doctrina y sistematiza toda la doctrina sobre las acciones de reintegración y que yo destaco ahora precisamente por esto que les estoy diciendo de la importancia de tener en cuenta las circunstancias en las que se ha celebrado el acto concreto que se impugna y que es objeto de la acción rescisoria. En este caso, era un caso muy concreto, muy curioso, a lo mejor luego Manu se refiere también a él porque también afecta a un grupo de sociedades, pero eso se lo dejo a él. Es un caso muy curioso porque dentro de un grupo de sociedades se produce una cesión de derechos a la concursada para que luego pueda compensar deudas que tiene otra entidad del grupo y de esa manera lo que se impugna con la acción de rescisión es esa compensación de deudas. Digo que es curioso y la importancia que tiene determinar las circunstancias de cada caso porque en las resoluciones de la instancia, de primera y segunda instancia, se confunde un poco qué era el objeto de la impugnación, si esa cesión de créditos que se hizo a la concursada o la compensación, y el Tribunal Supremo dice que lo que se impugna es la compensación. La compensación como pago y como hecho extintivo de esas deudas entre sociedades del grupo. Y el Tribunal Supremo casa la sentencia de segunda instancia y lo que establece o lo que valora son las circunstancias del caso, las circunstancias que viene estableciendo la jurisprudencia para poder impugnar un pago. Y en este caso, pues valora el hecho de que el pago esa compensación como hecho extintivo de la obligación se había producido en un tiempo muy cercano a la solicitud del concurso. Las circunstancias o los créditos que se habían satisfecho con la compensación, el hecho de que se trataban de deudas de una entidad relacionada con la concursada y lo que se perseguía era reducir al final o satisfacer un crédito que tendría naturaleza de subordinado en el concurso. Es importante tener en cuenta que las circunstancias que vamos a valorar, y esto ha dado mucho pie a discusiones doctrinales, son las circunstancias en las que se ha celebrado el acto en el pasado, pero las vamos a valorar ahora una vez que se ha declarado el concurso y estamos ya en situación de insolvencia. ¿De acuerdo? Pero las que tenemos en cuenta son las que se produjeron en el momento de realización del acto. Me parece importante, teniendo en cuenta todo el sistema de reintegración que establece el texto refundido de ley concursal y que, como ha dicho Rafael, no modifica lo que ya traíamos de la ley concursal, valorar la diferencia entre la acción de rescisión concursal y la acción rescisoria o pauliana, porque son acciones que atacan el perjuicio, un acto perjudicial para la masa, pero son distintas, con presupuestos distintos. Y desde este punto de vista tenemos que tener en cuenta, como dice o destaco la sentencia del Supremo de 8 de abril de 2014, que en relación a la rescisión concursal, pero aplicada a un procedimiento de quiebra, o sea, en base al artículo 878 del Código de Comercio, porque se refería a una rescisión ejercitada en un procedimiento de quiebra, destaca que el perjuicio en el caso de la rescisión concursal se valora como en relación al conjunto de la masa, ¿vale? El perjuicio es para la masa de acreedores. Mientras que en el supuesto de la acción pauliana, ese perjuicio no es para la masa, sino que hay que valorar en el momento de realizarse el acto que impugnamos
frente al que se dirige la acción de rescisión, valorar la defraudación del derecho de crédito de los acreedores concurrentes en ese momento. No es el perjuicio para la masa del concurso, sino para los acreedores que existían en ese momento de realizarse el acto defraudatorio. Destaca mucho el Tribunal Supremo esta diferencia en las dos acciones, rescisoria concursal y rescisoria o pauliana, en el hecho del perjuicio, uno para la masa y otro para unos concretos acreedores, no solo el instante, porque claro, no es una pauliana que ejercitemos al margen de un procedimiento concursal, sino que estamos ya en el procedimiento concursal y se plantea esa acción. Y entonces hay que valorar no solo el derecho de un acreedor, sino de todos los que pudieran existir en ese momento en que se realiza el supuesto acto perjudicial. Y luego el requisito del fraude. Sabemos que la rescisoria concursal es una acción objetiva donde no se tiene en cuenta ningún elemento subjetivo, en principio, salvo que para valorar el conjunto de circunstancias tengamos en cuenta algún aspecto que sea relevante de cara a resolver esa acción. Sin embargo, en la acción pauliana sí que es necesario ese elemento del fraude, aunque se haya objetivado. Objetivado en el sentido, tiene que haber un elemento subjetivo en ese acto perjudicial que ha realizado el deudor y se objetiva en el sentido de que el deudor tiene que conocer su situación de insolvencia, el que no puede atender todos los créditos que tiene en ese momento pendientes de pago y aún así realiza ese acto en perjuicio en favor de uno de los acreedores y en perjuicio de los restantes. Tendemos la tendencia de intentar ejercitar estas acciones rescisorias porque nos saltamos el plazo de 2 años de límite que establece el texto refundido de ley concursal y porque la acción pauliana nos permite ampliarlo a 4 años atrás, pero hay que tener en cuenta que no podemos impugnar cualquier acto del deudor, sino que tiene que ser un acto que haya sido perjudicial y que en el caso de la pauliana la valoración de estos presupuestos son distintos a los de la rescisión concursal. En cuanto a las circunstancias que hay que valorar para poder atacar un acto que haya realizado el deudor, en el caso de las, por ejemplo, de las garantías del pago, lo dice muy claro esta sentencia que he dicho del 2021 del Tribunal Supremo, ver qué crédito se ha pagado, en qué condiciones, si estábamos en tiempo reciente al concurso o no, y la posible vinculación que pueda haber entre el concursado y el acreedor que ve satisfecho el crédito. Y en relación a las garantías contextuales, el Tribunal Supremo yo creo que también pone hincapié en valorar esas circunstancias concurrentes teniendo en cuenta cuál es la causa que ha justificado la constitución de esas garantías. De ahí que el ejercicio de estas acciones requiera que se concrete muy bien todas las circunstancias que concurren en el acto impugnado y luego en la resolución judicial que también sean claras y se fijen muy bien y se valoren todas las circunstancias que concurren para apreciar o no la ineficacia del acto impugnado. Pues brevemente, y ahora, si quieren, entramos en más profundidad en alguna de las cuestiones que les resulten de interés. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo devuelvo el agradecimiento porque la verdad que es un lujo escucharos, ¿no? Y particularmente a mí en una materia que es el tema de acciones de reintegración, si es de estos, bueno, incidentes concursales que te tocan y dices, bueno, pues sí me gusta. Lo de laboral ya como tengo menos control o menos, pues no tanto. Pero vamos, en estas acciones de reintegración yo voy a hablar de la garantía, particularmente dentro de los grupos de empresas. Cuando la constitución de una garantía bien de una matriz en relación a deudas, sobre activos de la matriz en relación a deudas de una filial, puede ser susceptible de algún tipo de acción de reintegración o a la inversa, cuando la filial constituye una garantía en torno a su activo en garantía de deudas de la matriz, no de deudas propias. Bueno, lo han explicado bien Rafa y Teresa, el tema del juego de las acciones de reintegración según lo que se establece los artículos 226 y siguientes del actual texto refundido, el anterior artículo 71. Bueno, la primera precisión y tal que nos encontramos o que yo hago en relación con el ejercicio de acciones de reintegración y también aplicable a las garantías que se constituyan en grupos empresariales es el cómputo del tiempo que establece el artículo 226, la retroacción, porque te dice 2 años anteriores a la fecha de la declaración de concurso.
Claro, ahora estamos en una situación de una moratoria. Los concursos, bueno, veremos a ver cuándo se declaran y cuándo, si a partir de enero del año que viene o asistimos a alguna otra prórroga. Pero veremos a ver cuántos actos susceptibles de reintegración se escapan de ese periodo de retroacción de 2 años que tiene que computarse desde los 2 años anteriores a la declaración del concurso. Entre ellos puede ser la constitución de garantía. Ustedes vean el tiempo ya transcurrido desde que empezó esta moratoria. Más, unido a esto, el embudo que se puede formar también en decanato, en los Juegos Mercantiles de Madrid, hasta que se repartan, si hay de verdad una avalancha a partir de enero de 2022. Esa es la primera precisión que hacemos en torno a esto. Pero vamos, dicho eso, yo les traigo aquí varias sentencias del Tribunal Supremo que analizan el concepto de garantía contextual, cuando puede suponer algún acto que sea una mera liberalidad y que dé lugar como acto a título gratuito la aplicación de la presunción iuris et iure de perjuicio de sacrificio patrimonial injustificado y cuando no es una garantía contextual. Sintéticamente, el Supremo, por ejemplo, les traigo una sentencia de la 213-2017 de 31 de marzo, te dice que cuando la concesión de la garantía es contextual, la jurisprudencia entiende que no es a título gratuito, porque se trata de yo constituyo el préstamo y la constitución de esa garantía condiciona en definitiva la concesión del correspondiente préstamo. Al contrario, cuando fuese contextual y se constituye la garantía con posterioridad a la constitución del préstamo, el Supremo destaca que podría entenderse que era una mera liberalidad, pero añade, salvo que se acredite que la garantía se prestó a cambio de algún tipo de contraprestación o ventaja. A partir de aquí surge el problema, después analizamos a lo mejor un poquito, si tienen una pregunta sobre lo que se ha expuesto de los efectos de las acciones de reintegración. ¿Qué sucede cuando las garantías no se constituyen en relación a las deudas propias, sino cuando estamos en el ámbito del grupo empresarial? El grupo empresarial saben que se fundamenta, según la doctrina del Tribunal Supremo y según por aplicación también de la dicción literal del artículo 42 del Código de Comercio, en la existencia de un control, y el 42 del Código de Comercio establece una serie, digamos, de hechos cualificados que determinan la existencia de ese control y, por tanto, determinan la aplicación o la consideración de que estamos ante un grupo empresarial. ¿Qué sucede y bajo qué parámetros se debe analizar la existencia de ese acto rescindible, la existencia de ese perjuicio para la masa activa, de ese sacrificio patrimonial injustificado? El Supremo, como ha dicho Teresa, a la hora de analizar también el momento en el que debo analizar si hay un sacrificio patrimonial injustificado, es el momento de la constitución o del nacimiento del acto que va a ser objeto de rescisión. Yo remarco que cuando se ataca la constitución de una garantía, estamos atacando precisamente eso, la constitución de la garantía, no la constitución del préstamo o el otorgamiento del préstamo. De hecho, los efectos, en el caso de que estime la acción de reintegración, van a tener un efecto directo sobre la constitución de la garantía, pero no sobre el préstamo, que no es el acto objeto de rescisión. ¿Qué sucede en el caso del grupo empresarial? Cuando una sociedad constituye, una sociedad matriz, constituye una garantía en relación con deuda de la filial, a primera vista lo que se produce evidentemente es una merma y un cierto sacrificio del patrimonio de la sociedad matriz. El activo que se encuentra grabado con la correspondiente garantía, pues sufre evidentemente una depreciación en ese sentido por la constitución de la propia garantía. Si las deudas fuesen de la propia sociedad matriz, pues en principio no habría problema alguno, porque a cambio de la constitución de esa garantía, y esa constitución de la garantía es decisiva para la obtención de la correspondiente financiación del correspondiente préstamo. Pero, ¿qué sucede si el préstamo no se otorga a la entidad matriz, sino que el préstamo es para la entidad filial que no grava su patrimonio porque el patrimonio lo grava la sociedad matriz? ¿Estaríamos ante un perjuicio para la masa activa en los términos que anteriormente establecía el artículo 71 de la Ley Concursal y el actual 226 del texto refundido de la Ley Concursal? Hombre, a vista de pájaro y en un primer momento uno podría considerar que sí.
que estamos ante un perjuicio para la masa activa. ¿Qué tipo de ventaja compensatoria percibe la sociedad matriz como consecuencia de la constitución de una garantía en relación a deudas de la filial? Pero claro, no se puede hacer un análisis exclusivamente preliminar. Quizás la sociedad matriz tiene especial interés en que la sociedad filial obtenga esa financiación, ese préstamo, porque, en primer lugar, puede tener determinados dividendos o beneficios que perciba como consecuencia de la titularidad de acciones dentro de la sociedad filial. Con lo cual, habría un sacrificio patrimonial, evidentemente con la constitución de la garantía en relación a deuda de la sociedad filial, pero ese sacrificio patrimonial está justificado porque la concesión de financiación, la concesión de ese préstamo para la sociedad filial garantiza, por ejemplo, la viabilidad de la sociedad filial en la que la sociedad matriz tiene un interés directo o indirecto en que esa sociedad sea viable, con lo cual constituye la garantía en relación a deudas de la filial, pero tiene un interés en que esa sociedad sea viable. El Supremo ha destacado también una cosa importante que a veces se alega, además de que debe analizarse la existencia de sacrificio patrimonial injustificado y que dicha situación debe analizarse en el momento que se conceden las garantías, destaca que a la hora de justificar ese sacrificio patrimonial no podemos hablar de un interés del grupo como elemento justificativo de la concesión de esa garantía. Son dos patrimonios distintos. De hecho, cuando se declara el concurso, con independencia de que en caso de grupo empresarial haya una declaración conjunta, una acumulación de concursos, pero los concursos, digamos, se tramitan separadamente y cada uno tiene sus acreedores. No hay una consolidación de masas. Por tanto, la existencia, la justificación de que, un poco genérica, de que esa garantía es beneficiosa para un interés un poco etéreo del grupo, no es un elemento cualificado y justificativo suficiente en relación a la existencia de ese sacrificio patrimonial. El sacrificio patrimonial se tiene que justificar en relación a la sociedad que sufre ese sacrificio patrimonial, pero la existencia de un interés del grupo o de algo genérico no dará lugar a ese sacrificio patrimonial y lo que probablemente producirá es la estimación de la acción de reintegración y la anulación, la cancelación de esa garantía que se haya constituido. Hemos visto la constitución de una garantía sobre bienes del activo de la sociedad matriz en relación a las deudas de la sociedad filial. Pero, ¿qué sucede si pasa al contrario? Yo les en principio me he inclinado en que hay que analizar, evidentemente, caso por caso, pero que esa sociedad matriz, como tiene un interés en la viabilidad de la sociedad filial, porque recibe una serie de dividendos o tiene unos intereses económicos concretos, constituye esa y entonces está justificada la garantía. Pero, ¿qué sucede si pasa al contrario? Si es la sociedad filial la que constituye una garantía sobre bienes de su patrimonio en relación con un préstamo que se le otorga a la sociedad matriz. Primera visión, es igualmente supone un sacrificio patrimonial porque yo estoy disminuyendo el valor de mi patrimonio, estoy cargando determinadas cargas hipotecarias o prendarias sobre bienes de mi patrimonio y tenemos que pasar a la segunda parte al margen del análisis de la constitución del sacrificio patrimonial en el momento de constitución de la garantía. ¿Qué ventaja compensatoria, qué contrapartida, qué interés directo o indirecto ve satisfecho esa sociedad filial con la constitución de la garantía sobre bienes de su patrimonio en relación a deuda de la sociedad matriz? Porque aquí la justificación de que la sociedad filial tiene algún interés en relación a la marcha o a la viabilidad de la sociedad matriz, por ejemplo, por la percepción de dividendos, es más difícil de justificar, porque es la sociedad matriz quien posee el control de la sociedad filial, por ejemplo, por el control del 100% de las acciones de esa sociedad filial. Con lo cual, podríamos inclinar la balanza también a la existencia de un sacrificio patrimonial injustificado y que determinaría la estimación de la acción de reintegración. Esto yo lo estoy diciendo de manera un tanto genérica porque hay que analizar caso por caso. De hecho, yo les traigo una sentencia que puse al llegar un poquito, llevaba muy poquito tiempo a Madrid, que trata precisamente sobre el otorgamiento de una garantía sobre bienes de la filial en garantía de una financiación, de un préstamo que se concedía a la sociedad matriz. Además, era de pues un grupo, por lo menos televisivo, que les suena seguro, que es de Intereconomía. ¿Qué sucede en ese caso?
En principio, yo según lo que me inclino, según lo que he enunciado, debería haber estimado la acción de reintegración y decir, bueno, usted está grabando la sociedad filial, su patrimonio en relación con deudas de una sociedad matriz y usted justifíqueme qué contrapartida obtiene esta sociedad con la constitución de la garantía sobre una financiación que no recibe ella directamente, sino que la está recibiendo la entidad matriz. Según lo que he dicho, debería haber estimado la acción de reintegración, pero en el supuesto concreto en el que se analizaban estas sentencias, en cuanto al ejercicio de la acción de reintegración, concurrían una serie de circunstancias. No les he dicho la segunda parte. Había ya un préstamo que estaba garantizado con mucha anterioridad al periodo de retroacción de los 2 años anteriores a la declaración de concurso, una serie de pólizas de préstamo que se habían otorgado a la sociedad matriz y esa póliza de préstamo se había garantizado en relación a activos de la sociedad filial. Conforme se acercaba el vencimiento de cada póliza de préstamo, se iba renovando mediante la constitución de otra póliza de préstamo y se otorgaba una nueva garantía prendaria. De tal forma que había que analizar en primer lugar si nos encontrábamos exactamente ante un nuevo acto de constitución de la garantía en relación con una nueva deuda que se otorgaba, una nueva financiación que se otorgaba a la sociedad matriz, y desde ese prisma teníamos que analizar la existencia de sacrificio patrimonial injustificado. Si me quedaba únicamente en la superficie y decía que como se grababa el patrimonio de la filial en relación con las deudas de la matriz, automáticamente tenía que estimar que había un sacrificio patrimonial y que no resultaba justificado, me llevaba a la estimación de la acción de reintegración. Pero en este supuesto y en esas sucesivas pólizas de préstamo que se iban concediendo, también con su garantía prendaria, concurrían una serie de circunstancias. En primer lugar, que las condiciones pactadas en las sucesivas pólizas de crédito no diferían de la primera. Con lo cual, parecía que había una especie de renovación mediante la constitución. Con la financiación que se me otorgaba, conseguía cancelar la póliza anterior y que no venciese, con lo cual no se producía la ejecución de esa garantía sobre el patrimonio de la filial. En segundo lugar, yo analizaba también que no existía una obligación nueva, sino una renovación de la antigua adaptada a las distintas circunstancias. Mediante la sucesiva concesión del préstamo se conseguía, digamos, alargar los plazos de vencimiento. Si no se hubiese constituido la póliza subsiguiente cuando iba a vencer la anterior, se habría producido el vencimiento de la póliza. Como la sociedad matriz no se encontraba en una situación económica de pagar esa póliza, automáticamente el efecto que había producido por parte del acreedor es ejecutar la garantía en relación con el patrimonio de la filial. No consideraba, por tanto, que había estrictamente una constitución ex novo de la garantía sobre un nuevo crédito, porque las distintas pólizas eran prácticamente miméticas, no diferían tampoco en los términos de las pólizas anteriores y lo único que se alargaba es el plazo de vencimiento. Y concluía además que desde la perspectiva del patrimonio del garante, este ya respondía por la vía del crédito contraído con anterioridad. Con lo cual, el patrimonio de la entidad filial no es que se le cargase con una nueva garantía sobre ese mismo activo en relación con deudas de la filial, sino que el patrimonio estaba ya grabado en relación con las deudas de esa sociedad matriz. Entonces, en base a esto, yo consideraba que pese a que la constitución de la garantía se hacía sobre el patrimonio de la filial en relación con las deudas de la matriz, en este caso concreto no había un sacrificio patrimonial injustificado, porque la concesión de las sucesivas pólizas de préstamo, que estaban condicionadas evidentemente al otorgamiento de la correspondiente garantía prendaria, lo que posibilitaba es que se alargase el periodo de vencimiento, de tal forma que en esa situación, en ese momento concreto en el que se analiza la constitución de la garantía, como establece el Tribunal Supremo, no en el momento evidentemente posterior de la declaración de concurso, en el momento en el que estaba yo analizando en concreto la acción de reintegración, en ese momento concreto la entidad filial tenía un interés directo y concreto en el sentido de que no venciese la póliza, porque si vencía la póliza, automáticamente lo que se producía es un impago por parte de la sociedad matriz que no tenía los fondos suficientes para hacer frente a esa póliza y lo subsiguiente era la ejecución de la garantía sobre el patrimonio de la filial.
Entonces, en base a eso, y pese a que yo les he enunciado anteriormente que la constitución de una garantía en relación a la deuda de la sociedad matriz sobre el patrimonio de la sociedad filial podría tener algún indicio en torno a la existencia de un sacrificio patrimonial injustificado, en este caso concreto, atendiendo, y consideraba que sí es verdad que había un sacrificio patrimonial, que estaba mediatizado también porque el patrimonio de la filial ya estaba grabada en relación a una póliza anterior que se cancelaba mediante esta nueva financiación, consideraba que el sacrificio patrimonial existía, pero que estaba justificado porque sí había un interés por parte de la sociedad filial en que las pólizas que ya estaban constituidas no venciesen y de esta forma, digamos, salvaba, por lo menos en ese momento, el patrimonio de esa posible ejecución en torno a la garantía prendataria. Entonces, sintéticamente, hay que analizar cada caso de forma individualizada y aislada, pero en torno a eso, dos parámetros. En primer lugar, que hay que analizar el momento en el que se constituye la garantía, que es el acto que va a ser objeto de análisis dentro de la acción de reintegración. En segundo lugar, que la existencia o justificaciones, que a veces se me ha pasado, de la existencia de un grupo empresarial o de un interés del grupo, o con un análisis económico de que esto, bueno, es beneficioso para el interés del grupo, no es suficiente porque estamos hablando, se trata también de proteger a los acreedores que van a concurrir y que evidentemente la constitución de esa garantía va a dar lugar a que determinados acreedores tengan la condición de acreedores privilegiados al margen de la merma que se produce en el propio patrimonio de la masa activa y que después en el juego de ventajas compensatorias, según la doctrina que establece el Tribunal Supremo y ese interés concreto que supone, qué ventaja, qué interés directo e indirecto percibe la sociedad que ve mermado su patrimonio de una u otra forma, hay que analizar caso por caso. Les he enunciado dos supuestos inversos de sociedad matriz a sociedad filial, pero en este caso concreto que yo analizaba, precisamente la constitución de la garantía sobre bienes de la filial en relación a una póliza de préstamo de la sociedad matriz estaba justificado porque salvaba el patrimonio de esa sociedad filial. Y yo aquí no me quiero extender más para, pues si hay alguna pregunta, y ya nos sometemos con las preguntas que tenga por comentar. Muchas gracias a los tres. Yo tengo un par de preguntas por mi parte, pero no sé, me gustaría hacer primero un turno de preguntas en el público. ¿Sí? Una aclarar el 233, una pasiva. Es una acción de rescisión cuando está en suspensión administrativa. Se dice que se debe dirigir contra el concursado. De otra manera, el concursado está interponiendo la acción contra sí mismo. ¿Vale? Porque me ha pasado que hasta sus propios juzgados, los profesionales me llaman para decirme, ¿te estás demandando a ti? Y digo, no. Primero, la ley me obliga a demandar al concursado. Segundo, el administrador concursal no puede ser el letrado porque está demandando y es parte porque está representando a la concursada, con lo cual tienes que coger a otro del despacho a que sea letrado, eso es lo que hemos hecho nosotros. Y tercero, otro problema que me sugiere es cuando la concursada se quiera allanar, tiene que pedir permiso al administrador concursal en suspensión. Con lo cual, te llama para decir, me quiero allanar, y tú le dices, ¿te vas a allanar? Y dice, bueno, tú estás interponiendo la acción contra la concursada, yo soy el administrador, la sección sexta nos ha abierto, si me allano esto no implica que luego me vas a meter en la sección sexta. Y le dice, mira, es que son cosas diferentes, no te voy pero vamos a ver, si estás de acuerdo te tienes que allanar. Y le tengo que dar yo permiso a él para que se allane. Me parece un poco raro todo eso, ¿no? Es decir, que en el caso de suspensión tengas que demandar a la concursada cuando tú eres el representante de la concursada y eres el demandante también, ¿no? Entonces, a ver si me podrían un poco aclarar eso que a mí me causa un poco dolor de cabeza. Yo es que lo veo muy claro. Vamos a ver, la concursada mantiene su propia defensa en el concurso, en todo el procedimiento concursal, y lo dice expresamente la ley. Se demanda a la concursada y tendrá su propio abogado y su propia defensa. Es que lo dice la ley. Igual que aunque haya suspensión de facultades, en calificación se puede defender y puede defenderse en todo el procedimiento. Eso es otra cuestión, eso luego lo veremos, ¿vale? Porque también lo regula la ley. La defensa de la concursada en el procedimiento concursal también se regula qué tipo de crédito es que lo dice el legislador. Y en caso de suspensión de facultades, si se allana, lo tiene que autorizar el juez. Ese allanamiento lo tiene que autorizar el juez.
No lo puede autorizar la administración concursal desde el punto de que hay un conflicto de intereses ahí. Pero para eso está el juez del concurso, o sea, yo no veo ningún problema. Lo buscamos, ahora mismo lo buscamos. Pero vamos, la concursada tiene derecho a defenderse en el concurso en cualquier momento de forma independiente, con su propio abogado y procurador, y la acción está bien ejercitada y hay que dirigirla contra la concursada porque es quien ha realizado ese acto, que se impugna. Y tendrá que defenderse. Pero no, nunca, claro, no. Del despacho de la administración concursal tampoco, Tampoco. ¿no? Pero bueno. No. Claro, la concursada tiene que Hay tener conflicto de intereses. la propia posibilidad legal de actuar con su representación Si quiere, procesal y tampoco tiene- asistencia letrada, claro, efectivamente Claro. es así. No tiene que ser... La administración concursal demanda y tiene que tener su letrado para presentar esa demanda. Y la concursada es demandada y tendrá su letrado si quiere, porque tampoco tiene por qué contestar, si quiere. Ahí hay un conflicto claro de intereses y la administración concursal no le puede dar la autorización para allanarse, se la tendría que dar al juez. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos. La pregunta enlaza con la exposición de don Rafael y es la siguiente. Realmente las acciones de reintegración es una herramienta que tiene la administración concursal para obtener que vuelvan a la masa activa del concurso determinados bienes que han salido previamente, ¿de acuerdo? La cuestión que ha planteado don Rafael es que, según el texto legal, son irrescindibles aquellos actos o pagos que haya realizado el concursado en el ejercicio ordinario de su actividad. Pero hay una matización muy importante que es lo que ha dicho don Rafael, siempre y cuando se hubieran realizado en condiciones de normalidad. Bien. Entonces, claro, esto enlaza con lo que ha dicho doña Teresa y ha dicho que si la acción de reintegración concursal es para reintegrar a la masa del concurso, por ejemplo, la anulación de una hipoteca, se reintegra un bien, o si lo que se pretende es salvaguardar o proteger a los acreedores que han sido discriminados por un trato de favor de la concursada que ha perjudicado la par condicio creditorum. Entonces, el asunto es el siguiente, y es la duda que yo tengo, porque voy a ejercitar una acción y entonces la acción es la siguiente. Una empresa de transportes durante el año anterior a la declaración de concurso ha estado pagando a un acreedor en perjuicio del resto de acreedores que le servían el mismo producto. Pagaba a un suministrador de petróleo, pero no a otros suministradores de petróleo. ¿Qué es lo que sucede? Que según la propia declaración de concurso, la empresa se encontraba en condiciones de insolvencia antes de la declaración de concurso, un año antes de la declaración de concurso. El Tribunal Supremo ha dicho, en una sentencia, creo que recordar que es del 2014, ha sido la única vez que el Tribunal Supremo ha anulado, que yo sepa, salvo mejor criterio, que ha anulado los pagos ordinarios realizados por la concursada en el ejercicio de su tráfico ordinario, entendiendo que esos pagos se habían realizado no en condiciones de normalidad, sino se habían realizado en condiciones de insolvencia. Y, por lo tanto, la propia concursada había discriminado a un acreedor, a los acreedores concurrentes, y había beneficiado a un solo acreedor. Entonces, la pregunta es, ¿qué acción es la que corresponde para impugnar los pagos realizados por la concursada un año antes de la declaración de concurso? ¿Deberíamos ir a la acción de reintegración concursal, la nuestra, la de toda la vida? ¿O deberíamos ir a la rescisoria en fraude de acreedores, que lo que pretende es restituir la par condicio creditorum y, por lo tanto, hacer que ese acreedor que se ha visto beneficiado por ese trato de favor
devuelva a la masa esas cantidades que ha recibido y que en realidad debían de haberse repartido entre el resto de acreedores concurrentes en el momento del pago? ¿Cuál de las dos acciones, según criterio de don Rafael y de doña Teresa y también de don Manuel, debería ejercitarse para ese caso? Bueno, yo tomo la palabra y el Supremo ya ha dicho que el perjuicio patrimonial no debe identificarse con una alteración de la par conditio creditor. No se equiparan esos dos conceptos jurídicos en el caso de las acciones rescisorias especiales, las del 226 al 237. Entonces, para mí el planteamiento o la resolución al planteamiento que realiza es sencilla y procedería porque sería posiblemente ejercitado o realizado el acto de negocio jurídico en fraude de acreedores y, por tanto, hablaríamos de la acción rescisoria, pero de la pauliana o de la rescisoria, no de la rescisoria especial que se realiza o se ejercita al margen de que el acto de negocio jurídico sea fraudulento o no. Para plantearlo desde el punto de vista del elemento subjetivo, es decir, beneficio a un acreedor en perjuicio de otros, creo que, como bien indicaba Teresa, ahí tienes que, la introducción de ese elemento subjetivo, acudir no a la rescisoria especial, sino realmente a la acción revocatoria, a la acción pauliana. Entonces, yo creo que en ese planteamiento, y ya digo, es que el propio Tribunal Supremo, ahora mismo no recuerdo la sentencia, pero voy a hacer el esfuerzo de localizarla, porque la traía preparada, que además fue la que mencioné antes, la 330/2018. Efectivamente, la 330/2018 de 30 de mayo dice expresamente que no cabe equiparar el perjuicio para la masa activa con la alteración de la par conditio creditor. Es decir, es cierto que con la retroacción de la quiebra, el artículo 878 del Código de Comercio, antes sí se identificaba jurisprudencialmente un concepto con el otro. Ahora no necesariamente. Y ahora tenemos que tener en cuenta eso, la presencia de un elemento subjetivo o no. El artículo 226, cuando nos dice cuándo puede ejercitarse la acción rescisoria concursal, nos dice que ha de tratarse de actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor en el plazo de los 2 años inmediatamente, con independencia de que el acto sea fraudulento o no. No necesariamente tiene que ser fraudulento. Pero si lo es, podemos acudir a la otra acción de reintegración que mi compañera Teresa desarrolló en su intervención. Por tanto, yo creo, ahí sí lo veo claro en ese planteamiento de esa empresa de transportes. ¿Alguna pregunta más por parte del público? Yo tenía una pregunta al hilo del desarrollo de la moratoria, porque me parece muy interesante. La moratoria permite ahora mismo no presentar el concurso, pero también permite a aquellas compañías que sepan que son objetivamente inviables presentarlos, caso típico de Entix. Se abre una puerta, efectivamente, al retraso de la presentación de la solicitud de concurso a enero del 2022, con el solo objetivo de blindar las acciones o actos frente a actuaciones hechas en los 2 años anteriores. Sociedades que son inviables a principios del 2021 y que aguantan, el órgano de administración aguanta creyéndose protegido de su obligación de solicitar el concurso hasta enero. Llegamos a enero y se ha pasado el plazo de 2 años. Haciendo una abstracción, me gustaría compartir con la mesa alguna idea o luz sobre qué se podría hacer en ese caso en el que objetivamente el órgano de administración ha retrasado la presentación, no porque la compañía fuera viable, sino solamente para conseguir el transcurso de los 24 meses. Hombre, a ver, no sé, me ocurre, pero claro, habría que justificar, también estaríamos en el plazo por la vía de calificación, ejercitar algo, pero también tiene el plazo de 2 años de actos que generen o agraven la insolvencia en el plazo de 2 años anteriores a la declaración de concurso, con lo cual habría que ver dónde
donde focalizamos del acto, digamos, que constituye que dar lugar a la calificación del concurso, en su caso, como culpable, exactamente. Y desde la perspectiva, evidentemente, de la cláusula primera de generación o agravación de la insolvencia, no de retraso en la solicitud de concurso, porque está cubierto por la moratoria, con lo cual no puede. Desde el punto de vista de acciones de reintegración, del 226 del anterior artículo 71, es que, claro, si escapa del plazo de los 2 años anteriores a la declaración de concurso, yo lo primero que alegaría en la oposición a esa acción de reintegración, oiga, es que no vamos a analizar ni el fondo, porque el acto que usted me está analizando se hizo y se constituyó, se creó el acto objeto de reintegración fuera del plazo de 2 años. Con lo cual, por vía de acción de reintegración, si hay alguna forma, bueno, pues de justificar una calificación del concurso como culpable, habría que ver también el momento en el que constituye, que da lugar a esa agravación o generación de la insolvencia y si está también dentro del plazo de 2 años. Pero solo se me ocurre esa vía. No sé si a vosotros... Es que nos encontramos en una situación transitoria que va a generar abundantísima jurisprudencia porque estamos practicando funambulismo ahora mismo con red, pero a partir del 1 de enero de 2022 ya veremos a ver qué es lo que sucede. Y al final nos vamos a ese plazo límite de los 2 años que vamos a andar ahí. Y la recuperación de instituciones como el reconvenio, la imposibilidad de plantear concursos necesarios, el ejercicio extemporáneo de las acciones de reintegración va a exigir pues, una jurisprudencia, yo creo que bastante innovadora, para analizar, sobre todo, si realmente existe o no base objetiva, no digo subjetiva, porque siempre la tenemos, pero base objetiva para el ejercicio y la prosperabilidad de esas acciones de reintegración. Y yo voy más allá y me atrevo a decir que va a ser difícil. Va a ser difícil. ¿Por qué? Porque por la vía de la acción rescisoria, si tú te sales ya del plazo de los 2 años, se acabó, no hay nada más que hablar. Y más cuando te está protegiendo la ley para ello. Y lo decía también Manuel, que, bueno, ¿qué pasa con el retraso en la solicitud de la declaración de concurso? Pero si es la propia ley la que me está facultando para retrasarlo, ¿que lo puedo presentar? Sí, pero ¿qué interés tengo? Probablemente no el de salvar a la empresa o hacerla viable, pero sí el de escudarme frente a posibles calificaciones culpables, porque la propia ley me exonera transitoriamente o temporalmente de esa culpabilidad del concurso. Entonces me acojo ahí, me lo pongo como una mochila y me lo llevo y a ver quién me califica culpable del concurso, porque tengo la moratoria como causa de exoneración o como causa de exención de esa responsabilidad o esa culpabilidad concursal, ¿no? Yo creo que, bueno, sí que es cierto que este sector del derecho, el sector concursal, es quizá el más revolucionario en los últimos años en materia jurisprudencial. Yo antes hablaba de Frankenstein jurídico de la ley concursal, pero es que es una realidad. Yo creo que no se ha escrito nunca tanto, en tan poco tiempo, sobre diferentes instituciones vinculadas al concurso. En ninguna otra rama del derecho. Bueno, pues yo creo que casi lo vamos a igualar en este año y medio o 2 años que tenemos de régimen transitorio con esa moratoria, porque le hemos puesto patas arriba la regulación básica de la materia concursal y además incluso con normativa muy contradictoria. Primero admitimos el reconvenio, luego no se permite y se elimina de la ley concursal, ahora por moratoria lo permitimos. Es, aparte de un galimatías jurídico, es una generación de inseguridad jurídica con una idea quizá loable, que es la de proteger a las empresas, que se puedan salvar, que bueno, a lo mejor el hecho de que salves a una y se hundan 29, pues no pasa nada, pero sinceramente cuando vemos cómo se utiliza de manera abusiva el preconcurso con una finalidad totalmente diferente a la que pensó el legislador. Es decir, el preconcurso yo me anclo aquí, me parapeto en estos 4 meses, pero la empresa está muerta. ¿Y qué pasa? Que yo en estos 4 meses, pues yo hago movimientos que luego a ver quién me dice que son susceptibles de reintegración o no. Y el pagar con preferencia a un acreedor, si es una deuda vencida, líquida y exigible, oye, es un acto ordinario que realizo en condiciones de normalidad. Ah, que estoy en situación de insolvencia, sí, pero la normativa me permite
ese régimen transitorio de a ver si salvo la empresa. Entonces, de verdad, como la buena fe se presume, va a ser muy difícil que acciones de reintegración, que acciones de culpabilidad concursal puedan prosperar por esa vía en los 2 años inmediatamente venideros a superar este régimen transitorio de la moratoria concursal. Es mi opinión. Totalmente de acuerdo, muy bien. Pues nada, yo por mi parte concluir dando las gracias a los 3 magistrados. Creo que ha sido una magnífica ponencia, muy ilustrativa. Agradecerles su presencia y a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias.